El crujido de nudillos contra el hueso resonó en la calma soleada de la acaudalada calle suburbana. El agente Miller se burló al ver al hombre de la camisa blanca de seda tambalearse hacia atrás, con un rubor asomándose en su prominente pómulo. Para Miller, no era más que otro gamberro arrogante que creía que su coche de lujo y su ropa cara lo ponían por encima de la ley, una extorsión fácil que había salido un poco mal. El hombre se había negado a pagar, y tuvo la audacia de amenazar su trabajo. Miller nunca imaginó que el hombre al que acababa de herir era Marcus Thorne, el nuevo fiscal federal que acababa de mudarse a la casa 3 casas más allá de la suya. No tenía ni idea de que este simple acto de brutalidad racista no solo le costaría la placa, sino también la libertad. Antes de que descubramos cómo se derrumba el mundo de este oficial corrupto, comenta desde qué parte del mundo estás mirando y asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones, porque no querrás perderte ni un segundo de cómo se desarrolla esta historia de justicia. El ronroneo del motor V12 del Aston Martin era un rugido bajo y satisfecho, un sonido que armonizaba a la perfección con la tranquilidad soleada de Oak Creek Estates. Marcus Thorne condujo el Gran Turismo plateado por una suave curva. El aroma a hierba nueva y a helas en flor se filtraba por la ventanilla abierta. Era su tercer día en el barrio, y las tranquilas calles arboladas parecían un mundo aparte de los cañones de cemento del centro. Se aflojó la corbata. La seda susurró contra el cuello almidonado de su camisa a medida. Tras una semana agotadora cerrando un complejo caso de fraude bursátil, este paseo sabatino era un pequeño lujo bien merecido. Se dirigía a casa, una extensa casa colonial que él y su esposa habían cerrado el mes pasado. Sus columnas blancas, símbolo de un sueño construido meticulosamente durante años, de trabajo incansable. Vio la patrulla antes de oír la sirena. Estaba aparcada casi oculta tras una maraña de setos descuidados. Al pasar, sus luces se encendieron. Un violento destello rojo y azul en la tranquila tarde. A continuación, sonó un breve y agudo pitido de la sirena. Marcus miró por el retrovisor. El sedán blanco y negro arrancaba, acelerando con determinación. Miró el velocímetro. En 25, una parada brusca. Improbable. Había sido cuidadoso. Con un suspiro, dio la señal de giro, deteniendo el Aston Martin suavemente hasta la acera. El motor se asentó en un ralentí casi silencioso. Observó por el retrovisor cómo se acercaba el agente, con su portón un lento y deliberado paso. El hombre era corpulento, con el uniforme tenso sobre el pecho y los hombros. Su mano descansaba con indiferencia sobre su arma reglamentaria, en un gesto de intimidación ensayada. Marcus bajó la ventanilla. «Buenas tardes, agente. ¿Hay algún problema?» Su voz era tranquila, mesurada, la misma que usaba para dirigir un tribunal. El agente, cuya placa decía Miller, se inclinó, observando no a Marcus, sino el interior del coche. Observó el cuero suave, la pulida tapicería de fibra de carbono, el rostro reluciente del agente Philippe en la muñeca de Marcus. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios. «Licencia y matrícula, hijo». La palabra hijo tenía un tinte condescendiente. Marcus sacó su billetera y los documentos del vehículo de la guantera con precisión. Se los entregó. Miller apenas echó un vistazo a la licencia de conducir. Estaba concentrado en la matrícula, en el nombre, y la nueva dirección de Oak Creek. «¿Este es tu auto?», preguntó con un tono cargado de incredulidad. «¿De verdad?», respondió Marcus, manteniendo la voz serena. «Acabo de mudarme al barrio». «Ajá. Un coche de lujo para un vecino nuevo», gruñó Miller. Regresó a su patrulla, dejando a Marcus esperando. Los minutos se hicieron eternos. Un vecino que regaba el césped se detuvo a mirar. Una mujer que empujaba un cochecito pasó apresuradamente, con la mirada desviada. Marcus sintió el familiar y desagradable calor de estar en exhibición, de ser juzgado y encontrado culpable antes de que dijera una sola palabra sustancial. Miller regresó, devolviendo los documentos.
Le estoy dando una multa por no haber puesto la señal de cambio de carril. Oficial, con el debido respeto, no cambié de carril, declaró Marcus con voz firme pero respetuosa. Simplemente seguí la curva de la carretera. La mirada de Miller se endureció. La fachada de policía de barrio amable se disolvió, revelando el prejuicio subyacente. ¿Me contradices? Porque me pareció que conducías con demasiada confianza, algo que te perjudicaba. Un tipo como tú en un coche así en este barrio. Eso plantea dudas. La insinuación era tan clara como grotesca. No se trataba de una infracción de tráfico. No hay necesidad de preguntas, agente, dijo Marcus, agotando su paciencia. Simplemente pon la multa y ambos podemos irnos. Miller se acercó más, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo. O tal vez podamos solucionar esto de otra manera. Una multa como esta conlleva puntos, citas en el juzgado, un verdadero dolor de cabeza, una contribución a la asociación benéfica del policía. Digamos que un par de cientos de dólares podrían resolver todo este malentendido. La exigencia era tan descarada, tan corrupta, que aturdió momentáneamente a Marcus. El calor en su pecho se transformó en una furia fría y aguda. No le voy a pagar un soborno, agente. El rostro de Miller se ensombreció. Esa fue una mala elección de palabras y una peor elección de actitud. Se enderezó. Salga del coche ahora mismo. Marcus dudó, repasando mentalmente precedentes legales, protocolos departamentales, sus derechos. Pero sabía que ya no se trataba de un debate legal. Era una lucha de poder. Se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió lentamente la puerta, pisando el asfalto impecable. «¡Pon las manos en el capó!», gritó Miller. Mientras Marcus obedecía, sintió las manos de Miller cachearlo con rudeza. Fue una agresión innecesaria, un acto deliberado de humillación. «¿Cuál es tu problema?», le gruñó Miller al oído. «¿Crees que eres demasiado bueno para las reglas? Creo que eres una vergüenza para tu placa», dijo Marcus en voz baja y furioso. «Y te prometo que para cuando termine, tendrás suerte si consigues un trabajo como guardia de centro comercial. Te van a despedir». A Miller se le cortó la respiración. Por un instante, un destello de incertidumbre cruzó su rostro, pero rápidamente fue reemplazado por rabia. Hizo girar a Marcus. «¿Estás amenazando a un policía?». «Eso es agresión, hijo de puta». Antes de que Marcus pudiera reaccionar, Miller disparó el puño. El crujido de sus nudillos contra su pómulo fue sorprendentemente fuerte en la tranquila tarde. Un dolor agudo y cegador estalló tras su ojo. Se tambaleó hacia atrás. El mundo se tambaleó mientras luchaba por mantenerse en pie. Miller estaba de pie junto a él, con el pecho agitado y una mueca cruel y triunfante en el rostro. «Está arrestado por agredir a un policía y resistirse al arresto», espetó, buscando sus esposas. Las paredes grises y estériles de la sala de procesamiento de la comisaría parecían absorber el calor del sol de la tarde. Marcus estaba sentado en un banco de plástico duro, con el frío metal de las esposas clavándose en sus muñecas. Un dolor sordo y palpitante irradiaba desde su pómulo, un recordatorio físico constante de la agresión de Miller. La indignidad de la situación era un manto pesado. En un momento era propietario de una casa disfrutando de un paseo en coche por su nuevo barrio. Al siguiente, era sospechoso, con su identidad reducida a un número de ficha. A través de una ventana de plexiglas, pudo ver al agente Miller y a su compañero, un agente más joven y silencioso llamado Croft, apiñados frente a una computadora. Tenían las cabezas juntas. Sus voces eran un murmullo bajo, interrumpido por risas ocasionales. Estaban creando la narrativa, construyendo la mentira que justificaría el moretón en su rostro y las esposas en sus muñecas. El sujeto se volvió verbalmente abusivo después de una parada de tráfico legal. Miller dictaba, mientras sus dedos tecleaban lentamente. Croft asintió, mordisqueando un bolígrafo. Sí, y añadir que sus movimientos eran fecundos. Me hizo preocuparme por mi seguridad. Bien dicho, Miller sonrió. Movimientos furtivos. Me gusta.
Seguían un guión, uno que Marcus había visto desde el otro lado de la sala cientos de veces. Era una justificación superficial de la mala conducta policial, una colección de clichés diseñados para eximirlos de responsabilidad. Digamos que parecía ebrio, arrastraba las palabras y tenía una actitud beligerante. Continuó Miller, mirando a Marcus con puro desprecio. Eso explicaba su comportamiento agresivo. Marcus los observaba, y una ira fría y metódica sustituyó la sorpresa inicial. Catalogó cada detalle. Número de placa del oficial Croft. 784. La hora en el reloj de pared. Ni siquiera se molestaron en bajar la voz. Tan seguros estaban de su impunidad. Ya no era solo una víctima. Era un fiscal reuniendo pruebas. Un sargento de oficina de aspecto cansado llamado O'Connell finalmente lo llamó. Thorne, de pie. El proceso fue un ejemplo de deshumanización. Su chaqueta de traje a medida fue arrojada sin contemplaciones a un contenedor de plástico. Su reloj, el del agente Philippe, fue tratado con un respeto a regañadientes que se transformó en sospecha cuando el sargento lo registró. ¿Dónde lo compraste?, preguntó O'Connell con los ojos entrecerrados. Lo compré yo, respondió Marcus con voz monótona. El sargento gruñó, poco convencido. Le quitaron la corbata de seda, los zapatos de cuero y la cartera. Catalogaron cada artículo, despojándolo de otra capa de identidad, reduciéndolo a un conjunto de etiquetas de inventario. Luego vinieron las huellas dactilares. O'Connell le agarró la mano, rodando cada dedo por la tinta negra y presionándolos contra la tarjeta con una aburrida eficiencia mecánica. La tinta se sentía grasosa e invasiva. Mientras trabajaba, O'Connell habló sin levantar la vista. Te equivocaste de persona. Miller es un buen policía. Recibió una condecoración el año pasado. Marcus permaneció en silencio. Discutir allí era inútil. Las paredes ya se habían cerrado. La historia estaba escrita. Él era el agresor, el forastero beligerante que había amenazado a uno de los suyos. Después de tomarle las huellas, vino el disparo de la policía. El fotógrafo de pie contra la pared. Otro oficial uniformado le ordenó: «Gire a la derecha, ahora mire hacia adelante». El flash cegaba, capturando un momento de profunda injusticia. Miró fijamente al objetivo, asegurándose de que su expresión no fuera de derrota, sino de una determinación fría e inquebrantable. No les daría la satisfacción de verlo destrozado. Mientras lo conducían a una celda, pasó junto a Miller y Croft, que estaban terminando su informe. Miller levantó la vista y captó su mirada. Los labios del oficial se curvaron en una sonrisa triunfante y petulante. «No te preocupes», articuló en silencio, su voz apenas un susurro al otro lado de la habitación. «Cuidaremos bien de tu coche de lujo». La burla fue la gota que colmó el vaso. Ya no se trataba solo de la agresión o el arresto injusto. Se trataba del desprecio absoluto, de la creencia de que eran intocables, de que él no era más que una fuente de diversión y lucro. La pesada puerta de acero de la celda se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor, el sonido de la sentencia definitiva. La celda olía a desinfectante y desesperación. Estaba sentado en el frío banco de acero, con el latido en la mejilla, un ritmo constante en contraste con el repentino silencio resonante. Le habían arrebatado sus posesiones, su dignidad, su libertad. Habían construido un muro de mentiras a su alrededor, pero habían cometido un error catastrófico y crítico. Lo habían dejado con su mente. La mente de un fiscal federal, ahora con una concentración única y ardiente en derribar ese muro, ladrillo a ladrillo, con mucho esfuerzo. Y tras una larga y deliberada demora, le habían dejado lo único que necesitaba para iniciar la demolición, su derecho a una llamada telefónica. Los minutos en la celda se convirtieron en una hora. La furia inicial se había enfriado en una calma gélida y concentrada. Marcus permaneció sentado, inmóvil en el banco de acero, con la espalda recta y la mirada fija en la pared de hormigón frente a él. No solo esperaba, sino que planeaba.
Mentalmente esbozaba las mociones que presentaría, los estatutos específicos que Miller había violado, la cadena de pruebas que ya estaba construyendo en su mente. Título 18, sección 232 del Código de E.E. Privación de derechos bajo pretexto de ley. Era una ley federal, su territorio. Miller pensó que se trataba de un asunto local, un simple caso de un policía de patrulla golpeando a un ciudadano. No tenía ni idea de que acababa de agredir al mismísimo sistema de justicia federal. Finalmente, la ranura de la puerta de la celda se abrió con un ruido metálico. Era el sargento de guardia O'Connell. «Thorne, recibe tu llamada». Lo llevaron de vuelta al mostrador de procesamiento. Un auricular de teléfono negro y grasiento se acercó a él. Lo cogió. El plástico se sentía frío contra su mejilla magullada. No llamó a su esposa. No quería preocuparla hasta tener la situación bajo control. No llamó a un abogado defensor. No lo necesitaría. Marcó un número que se sabía de memoria, una línea directa que evitaba secretarias y recepcionistas. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz aguda y sensata respondiera. «Henderson, David, soy Marcus Thorne». Hubo una pausa al otro lado. «Marcus, ¿dónde estás? Suena como si estuvieras en un túnel». «Estoy en la comisaría de Oak Creek», dijo Marcus con voz firme y clara, lo suficientemente alta como para que O'Connell y los demás agentes en la zona de fichajes lo oyeran. «Me han arrestado». Otra pausa. Más largo, cargado de incredulidad. «¿Qué has estado haciendo? ¿Es una broma?» «Me temo que no», continuó Marcus, con la mirada fija en O'Connell, quien había empezado a escuchar con curiosidad. «Me detuvo un agente Miller, placa número 621. Me pidió un soborno y, cuando me negué, me agredió y me arrestó por agresión y resistencia. Están inventando el informe». Dejó las palabras flotando en el aire. David Henderson no era solo su colega. Era el fiscal federal de todo el distrito. Era el jefe de Marcus. «Quédate ahí, Marcus. No le digas ni una palabra más a nadie. Estoy haciendo una llamada». La línea se cortó. Marcus volvió a colgar el auricular. O'Connell, que había estado apoyado en el mostrador, se incorporó lentamente. La expresión de aburrimiento en su rostro dio paso a un destello de inquietud. «¿Quién era?», preguntó, con un tono repentinamente menos arrogante. «Mi jefe», dijo Marcus en voz baja. El cambio en la atmósfera de la sala fue inmediato y profundo. Fue como si se hubiera accionado un interruptor. La charla informal entre los agentes se apagó. Croft, que se reía con otro policía cerca de la máquina de café, dejó de reír. Miró a Marcus y a O'Connell, con el ceño fruncido y confundido. Menos de 5 minutos después, el teléfono principal del mostrador de reservas sonó con un estridente sonido. O'Connell lo cogió rápidamente. «Sargento O'Connell», escuchó, palideciendo poco a poco. Sus ojos se clavaron en Marcus, ahora abiertos de par en par con un horror creciente. «Sí, jefe. Sí, entiendo». «Enseguida, señor». Colgó el teléfono como si estuviera caliente. Miró a Marcus, luego a las llaves de la celda, y luego de nuevo a Marcus. Por primera vez, Marcus vio miedo en los ojos del hombre. Antes de que O'Connell pudiera hablar, las puertas de la sala de procesamiento se abrieron de golpe. Un hombre con traje a medida, con el rostro desolado y agitado, entró con paso decidido. Era el jefe de policía Wallace, un hombre que Marcus reconoció de las noticias locales. Wallace ignoró por completo a sus oficiales. Tenía la mirada fija en Marcus. «Señor Thorne», comenzó con voz tensa, «parece que hubo un terrible malentendido». Marcus simplemente le devolvió la mirada. Su silencio era más poderoso que cualquier palabra. «Sargento, devuélvale sus pertenencias ahora mismo», le gritó Wallace a O'Connell. «Y que alguien traiga al oficial Miller a mi oficina hace 5 minutos». De repente, Marcus ya no era sospechoso. Era un problema muy, muy grave.
Los oficiales que lo habían ignorado o se habían burlado de él, ahora se tropezaban para recuperar sus pertenencias, con movimientos frenéticos, o con él le abrió las esposas con manos temblorosas, murmurando disculpas. Lo siento, señor. No lo sabíamos. Ese es el punto, dijo Marcus, con una voz peligrosamente baja mientras se frotaba las muñecas. No debería haber tenido que saberlo. El jefe Wallace le entregó personalmente su chaqueta y su reloj, con una expresión de pánico y arrepentimiento. Señor Thorne Marcus, en nombre de todo el departamento, quiero disculparme. El oficial Miller es un oficial apasionado. A veces su celo lo vence. Su celo, repitió Marcus, con un desprecio en las palabras. ¿A eso le llamas agredir a un ciudadano e intentar extorsionarlo? Lo que está viendo, jefe, no es celo. Es un delito federal, y su departamento ahora es cómplice. Se puso la chaqueta, su peso habitual, un pequeño consuelo. Volvía a ser él mismo. Pero la violación persistía. Al darse la vuelta para marcharse, el oficial Miller era escoltado por el pasillo hacia la oficina del jefe. Sus miradas se cruzaron un instante. La presunción había desaparecido del rostro de Miller, reemplazada por una confusión pálida y enfermiza. El cazador acababa de darse cuenta de que él era la presa. El aire en la oficina del jefe Wallace estaba impregnado de un intenso aroma a café rancio y desesperación. Marcus se puso de pie, rechazando la silla que Wallace le ofrecía. No le daría al hombre el consuelo de una conversación informal. Esto era el preludio de una guerra, y no iba a sembrar ni un ápice de tierra. Al otro lado del escritorio, Wallace se sonó las manos, con el rostro deformado por una fingida preocupación y un pánico puro. Mira, Marcus, puedo llamarte Marcus, ¿verdad? Esto nos ha dejado con la piel muy negra, una muy dura. Ya he suspendido al oficial Miller a la espera de una investigación completa. Llegaremos al fondo de esto. Te lo prometo. Marcus permaneció en silencio, dejando que las palabras vacías del jefe llenaran el espacio. Sabía lo que significaba una investigación completa. Era un agujero negro procesal, un lugar donde las quejas ciudadanas morían, sofocadas por la burocracia y protegidas por el vínculo impenetrable del sindicato policial. Como en una cita, la puerta de la oficina se abrió, y un nuevo jugador entró en el juego. Era un hombre de unos 40 y tantos años, con el pelo engominado hacia atrás y un traje que costaba más que el coche de Wallace. Llevaba un maletín de cuero desgastado y un aire de confianza inquebrantable. «Jefe, me encargo de ahora en adelante», dijo con voz suave como el granito pulido. Se giró hacia Marcus y le tendió la mano. «Sr. Thorne, soy Frank Donovan. Soy el asesor legal del sindicato de policía de Oak Creek». Marcus ignoró la mano extendida. «Sé quién es usted, señor Donovan». La sonrisa de Donovan no se desvaneció. Estaba acostumbrado a ser rechazado. Representaba a policías que habían actuado mucho peor que Miller. «Acabo de tener una charla preliminar con el agente Miller», comenzó Donovan, acomodándose en la silla que Marcus había rechazado. «Y su recuerdo de los hechos es bastante diferente de la versión que seguro te estás planteando. Describe a un individuo muy agitado e inconformista que hizo declaraciones amenazantes. El altercado físico fue, en sus palabras, un uso necesario y justificado de la fuerza para someter a una amenaza potencial. Era un clásico, la defensa clásica. Culpar a la víctima. Ofuscar, replantear. Marcus ya había interrogado a hombres como Donovan. Eran maestros en tergiversar el lenguaje, en convertir a los héroes en villanos y a los villanos en servidores públicos incomprendidos. Su recuerdo es una obra de ficción, y lo sabes, afirmó Marcus rotundamente. Hubo testigos. Tengo un moretón en la cara. Un moretón que podría haberse producido durante un arresto legal, en el que, según el informe, usted se resistía, replicó Donovan con suavidad. Y los testigos suelen tener perspectivas poco fiables. Es una situación estresante.
El jefe Wallace observó el intercambio como un espectador de tenis, con la cabeza oscilando entre los dos hombres. Estaba claramente desorientado, un burócrata atrapado entre un objeto inamovible y una fuerza imparable. Tenemos la declaración del oficial Croft, que corrobora por completo el informe del oficial Miller. Continuó Donovan, abriendo su maletín. Confirma su tono agresivo y su lenguaje amenazante. El oficial Croft se quedó de brazos cruzados viendo a su compañero cometer un delito. Replicó Marcus. Su declaración no vale nada y ahora es cómplice. Donovan suspiró. Una teatral muestra de decepción. Señor Thorne, seamos razonables. Tenemos a 2 policías juramentados en su contra. Es nuevo en la comunidad. Nadie lo conoce aquí. Esto se convierte en una situación de él dijo. Es un lío. Malo para la imagen del departamento, sin duda, pero también potencialmente perjudicial para la reputación de un fiscal federal recién nombrado. La prensa se haría un festín con la historia de que usted estuvo involucrado en un altercado en la carretera estando ebrio. La amenaza era velada, pero inequívoca. Iban a filtrar el informe inventado. Iban a pintarlo como un borracho arrogante y agresivo que usó su posición para librarse de un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol. El muro azul de silencio no era solo una negativa pasiva a cooperar. Era una máquina activa, agresiva, y bien engrasada para destruir la credibilidad de cualquiera que se atreviera a cuestionarla. «Vas a arrepentirte de esa amenaza», dijo Marcus, bajando la voz hasta convertirse en un susurro gélido. Y que conste que no había bebido ni una sola copa. «Claro que no», dijo Donovan con tono condescendiente. «Mira, solo sugiero que encontremos la manera de que esto se resuelva sin hacer mucho ruido. El agente Miller se disculpará formalmente. El departamento hará una donación a la organización benéfica que elijas. Por supuesto, se retiran los cargos en su contra. Podemos olvidarnos de esto y olvidar qué sucedió. Era el segundo soborno que le ofrecían ese día. El primero fue por unos cientos al costado del camino. Este fue mucho más insidioso. Era una oferta de silencio, un acuerdo para mantener el sistema corrupto que había jurado desmantelar. «Sí, Joe, Donovan», dijo Marcus, volviéndose hacia la puerta. «Quiero que le des un mensaje al agente Miller. Dile que se consiga un buen abogado, no un peón sindical como tú. Un buen abogado penalista. Lo va a necesitar». Salió de la oficina, dejando la sonrisa petulante de Donovan finalmente vacilante, y al jefe Wallace, con el aspecto de alguien que acaba de ver a alguien encender una cerilla en una habitación llena de dinamita. El muro ya estaba erigido. Llegó el momento de demoler. El despacho de abogados de Sarah Jenkins era un mundo aparte del ambiente estéril e intimidante de la comisaría y la oficina del jefe. Ubicado en un almacén remodelado en el centro, era un espacio lleno de luz, estanterías desordenadas y los vibrantes colores de los carteles de protesta de casos emblemáticos de derechos civiles. Era un espacio que irradiaba un compromiso férreo e inquebrantable con la lucha. Marcus conocía a Sarah por su reputación desde hacía años. Era un prodigio legal, una bestia feroz en los tribunales que se había enfrentado a departamentos de policía, corporaciones multinacionales y agencias gubernamentales, y una más. Era brillante, tenaz y no se dejaba intimidar por el poder. Era justo lo que él necesitaba. Ella se puso de pie cuando él entró, con la mano extendida en un apretón firme y acogedor. Sarah era una mujer alta y atractiva, de unos 40 y tantos años, con una mirada penetrante e inteligente que parecía no pasar nada por alto. «¿Marcus?», dijo con voz cálida pero directa. «Leí el expediente preliminar que me enviaste. Lo que te hicieron no es sorprendente, pero no por ello menos indignante. Por favor, siéntate». Marcus se sentó, sintiendo que la tensión en sus hombros se aliviaba por primera vez desde la parada de tráfico. Aquí, él no era sospechoso ni un problema. Era un cliente, una víctima y un aliado. «Ya se han unido», comenzó.
relatando la reunión con el jefe Wallace y el abogado sindical Frank Donovan. Siguen con el informe inventado, presentándome como el agresor beligerante. Sarah escuchó atentamente, con los dedos entrelazados y la mirada firme. Cuando terminó, asintió lentamente. El manual de Donovan es tan antiguo como repugnante. Primer paso: desacreditar a la víctima. Segundo paso: controlar la narrativa. Tercer paso: enterrarlos en demoras procesales hasta que se queden sin dinero ni esperanza. Se inclinó hacia adelante, con una chispa encendida en sus ojos. Pero han cometido algunos errores críticos. Primero, eligieron a una víctima con recursos ilimitados y un profundo conocimiento de las leyes federales que violaron. Segundo, están a punto de enfrentarse a un nivel de descubrimiento nunca antes visto. No solo vamos a por Miller, vamos a por todo el maldito sistema que lo creó. Su energía era contagiosa, atravesando la frustración y la ira que lo ardía. Por eso estoy aquí, Sarah. Este ya no es solo mi caso. Miller era demasiado cómodo, demasiado experto. No era la primera vez que hacía esto. Quiero encontrar a los demás. Ya he puesto a mi investigador a trabajar en ello, dijo, señalando un grueso expediente en su escritorio. Estamos presentando una solicitud para el historial de servicio completo de Miller, con decoraciones, quejas, informes de uso de la fuerza, todo. El departamento intentará bloquearlo, alegando la privacidad del personal. Perderán. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro frente a una gran pizarra, cogiendo un rotulador. Amenazaron con filtrar el informe falso a la prensa, dijo Marcus. Que lo hagan, respondió Sarah sin darse la vuelta. Es una decisión desesperada. Contraatacaremos con una demanda civil tan grande que los dejará atónitos. Identificaremos a Miller, Croft, al jefe Wallace y a la ciudad de Oak Creek. Alegaremos agresión, lesiones, detención ilegal, procesamiento malintencionado y conspiración para violar sus derechos civiles. Empezó a escribir en la pizarra, con una caligrafía firme y decidida. Mientras se ocupa de la demanda civil, usted convocará a un gran jurado federal. Continuó, volviéndose hacia él. Tiene el poder de citar a cualquiera. Pondremos a Croft ante ese jurado. Lo presionaremos. Es joven. Probablemente tenga una hipoteca e hijos. No va a desperdiciar su carrera y su libertad para proteger a un matón como Miller. Se volverá loco. La estrategia fue audaz, agresiva y brillante. Fue un ataque doble. Una demanda civil pública y de alta presión desde afuera, y una investigación federal silenciosa e implacable desde adentro. Atacarían el muro azul desde ambos lados a la vez. Donovan y sus compinches sindicales creen que pueden intimidarte para que guardes silencio, dijo Sarah, bajando la voz, llena de una convicción que resonó en lo más profundo de Marcus. Creen que eres solo un hombre, pero han olvidado algo. No eres solo un hombre. Eres un fiscal federal, y yo soy el abogado que no pierde ante los abusadores. Juntos, somos su peor pesadilla. Por primera vez desde que vio esas luces intermitentes en el retrovisor, Marcus sintió una auténtica esperanza. Esta ya no era una lucha solitaria. Tenía un compañero, un estratega brillante que veía el campo de batalla con la misma claridad que él. Se levantó y le extendió la mano. Entonces, ¿por dónde empezamos, abogado? Sarah le estrechó la mano, con una sonrisa feroz en el rostro. Empezamos exigiendo la única prueba que rezan porque no exista: las imágenes de la cámara corporal. Las 2 semanas siguientes fueron un caos de trámites legales y obstrucciones. Como Sarah predijo, el Departamento de Policía de Oak Creek se opuso a sus solicitudes en todo momento. La solicitud del historial de servicio del oficial Miller fue respondida con una moción de anulación, alegando la privacidad del oficial y las investigaciones internas en curso. La solicitud de todas las denuncias ciudadanas presentadas en su contra en los últimos 5 años fue denegada, alegando la confidencialidad de los registros. Fue un intento evidente de agotar el tiempo para agotar su determinación,
pero habían subestimado gravemente a sus oponentes. Mientras los abogados de la ciudad presentaban mociones, el investigador de Sarah, un extorsionador curtido llamado Jack, trabajaba con sus antiguas fuentes. Pasó horas en bares llenos de humo y restaurantes con poca luz, invitando a policías jubilados y empleados descontentos del departamento de registros. Y poco a poco, los secretos empezaron a salir a la luz. Jack colocó una pila de archivos sobre la mesa de conferencias de la oficina de Sarah. La chaqueta oficial de Miller estaba impecable. Empezó a tocar el archivo superior. Algunos elogios, constantes evaluaciones de desempeño, pero el historial extraoficial es otra historia. Abrió un segundo archivo, más delgado. Contenía copias de 3 quejas internas, ninguna de las cuales se había divulgado oficialmente. Las 3 eran de hombres negros, detenidos en barrios adinerados por infracciones de tráfico menores y cuestionables. Y las 3 describían una variación de la misma extorsión que Marcus había sufrido. Lo llaman el discurso de la asociación benéfica, explicó Jack. Muestra una tarjeta de la PBA y sugiere que una donación puede solucionar el problema. Si se niegan, comienza el acoso. Todas las denuncias fueron desestimadas. El informe, según pruebas insuficientes, afirma que son infundadas. Uno de los denunciantes fue acusado de resistirse al arresto tras intentar grabar el encuentro con su teléfono. Los cargos fueron retirados posteriormente, pero el mensaje fue claro. No desafíes el sistema. Hay más, dijo Jack, presentando un tercer expediente. Hace 2 años, Miller estuvo involucrado en un incidente de uso de la fuerza que casi se hizo público. Le rompió el brazo a un adolescente durante un arresto por merodear fuera del centro comercial. La familia del chico iba a demandarlo, pero la ciudad llegó a un acuerdo discreto de $50,000. El acuerdo incluyó un acuerdo de confidencialidad, y el historial de Miller nunca fue afectado. Marcus leyó los documentos, con una ira fría apoderándose de sus entrañas. Esto no era solo un patrón. Era una carrera basada en la discriminación racial y la intimidación brutal. Todo ello autorizado y encubierto por el departamento. Él no era una anomalía. Era solo la primera víctima con el poder de contraatacar a su nivel. Mientras tanto, Marcus usó el poder de su cargo. Convocó a un gran jurado federal, un procedimiento secreto que operaba fuera del ámbito de la fiscalía local. La primera persona a la que citó fue el oficial Croft. En el ambiente formal y estéril de la sala del gran jurado, lejos de la influencia de Donovan y de la comisaría, la bravuconería de Croft se desmoronó. Ante la amenaza de cargos federales por perjurio y una larga pena de prisión por su participación en la conspiración, dijo la verdad. Describió con minucioso detalle cómo Miller había tomado el auto de Marcus como blanco. Relató la solicitud de soborno, la agresión sin provocación y la conversación posterior donde inventaron el informe falso. Admitió que Miller se jactaba de dar una lección a los ricos y que este tipo de detenciones eran habituales. Él los llama expediciones de pesca, testificó Croft, con una voz apenas susurrante. Busca coches fuera de lugar en barrios ricos. Supone que traman algo. El testimonio de Croft fue la grieta en el muro que buscaban. Les dio influencia, una declaración jurada que contradecía directamente la versión oficial. Pero el departamento aún conservaba la prueba más crucial. ¿Las imágenes de la cámara corporal?, preguntó Sarah durante una de sus sesiones de estrategia nocturnas. Marcus negó con la cabeza. La respuesta oficial del departamento llegó hoy. Afirmaron que hubo una falla técnica. La cámara de Miller estaba encendida, pero debido a un error de escritura de datos, las imágenes de toda la parada se corrompieron y son irrecuperables. ¿Irrecuperable?, se burló Sarah, con la palabra cargada de sarcasmo. ¡Qué conveniente! Están mintiendo, Marcus. Tienen la grabación y prueba nuestro caso. No van a borrarla sin más. Eso sería una falsificación de pruebas, un delito en sí mismo. La han enterrado, probablemente en otro servidor, con la esperanza de que nos rindamos. No saben con quién están tratando, dijo Marcus con una sonrisa sombría.
Mi oficina tiene una unidad de análisis forense digital capaz de encontrar un correo electrónico borrado en un disco duro, golpeado con un martillo y arrojado a un río. Estamos consiguiendo una orden federal para incautar todo su sistema de servidores. No una copia, sino el hardware original. Los ojos de Sarah se iluminaron. Era una maniobra arriesgada y muy rentable. Fue una intrusión federal sin precedentes en la infraestructura de un departamento de policía local. Se consideraría un acto de guerra. Van a luchar, dijo, con la emoción evidente en su voz. Van a gritar que se está extralimitando el gobierno federal. ¡Que griten!, respondió Marcus. Creen que las imágenes son su as en la manga, el secreto que pueden mantener enterrado para siempre, pero nosotros las convertiremos en el clavo de su ataúd. La orden federal impactó al departamento de policía de Oak Creek como un rayo. Alguaciles federales, acompañados de técnicos forenses del FBI, llegaron a la comisaría al amanecer. No estaban allí para preguntar, sino para tomar. La expresión del jefe Wallace, mientras comenzaban a desconectar los racks de servidores, era de total conmoción e impotencia. Los abogados de la ciudad presentaron medidas cautelares, pero el juez federal, con el testimonio de Croft ante el gran jurado, las desestimó. El sistema se estaba volviendo contra sí mismo, y los defensores del Muro Azul no pudieron hacer más que observar cómo su fortaleza era violada. La confiscación de los servidores conmocionó al departamento y fue una clara señal para el oficial Miller de que su protección se estaba desmoronando. Ya no era un miembro protegido de una hermandad. Era el objetivo de una investigación federal a fondo, y eso lo desesperaba. La gente desesperada hace cosas peligrosas. La advertencia provino del investigador de Sarah, Jack. Llamó a Marcus una noche tarde, con la voz tensa y apremiante. Ten cuidado, Marcus. Mis fuentes me dicen que Miller está perdiendo los estribos. Lo suspendieron, pero ha estado haciendo llamadas y hablando con sus antiguos compañeros de la policía. Se siente traicionado por el departamento, por el sindicato. Te culpa de todo y no piensa racionalmente. Marcus le agradeció la advertencia y colgó. Una sensación de inquietud se apoderó de él. Revisó las cerraduras de sus puertas y el estado del sistema de seguridad de su casa. Vivía en una calle tranquila y apartada. La paz que alguna vez sintió allí se había desvanecido. Ahora, cada susurro de las hojas, cada coche que pasaba en la noche, lo sentía como una amenaza potencial. La amenaza se materializó 2 noches después. Eran poco más de las 11 de la noche. Marcus estaba en su estudio revisando expedientes. La casa estaba oscura y silenciosa a su alrededor. Un suave timbre de su sistema de seguridad le alertó de movimiento en el porche. Abrió la transmisión en vivo de la cámara en su monitor. La imagen estaba granulada bajo la luz infrarroja, pero la figura era inconfundible. Era el oficial Miller. No llevaba uniforme. Vestía una sudadera oscura con capucha y vaqueros, con el rostro parcialmente oculto por las sombras. Pero su complexión robusta y su postura agresiva y rígida eran las mismas. No tocó el timbre. Simplemente se quedó allí, en el borde del porche, mirando fijamente la puerta principal. Era un mensaje silencioso y amenazante. Sé dónde vives. Puedo llegar a ti. El corazón de Marcus latía con fuerza en su pecho. Su primer instinto fuese llamar al 911, pero lo descartó rápidamente. ¿A quién estaría llamando? A los colegas de Miller. Estaba solo. Observaba la pantalla, con la mano sobre el teléfono. Tras un largo y tenso minuto, Miller se movió. Caminó lentamente hasta el borde del porche y recogió la pequeña estatua decorativa de piedra de un gato dormido que la esposa de Marcus había colocado junto a la maceta. Con un movimiento repentino y violento, la arrojó contra el gran ventanal de la sala. El sonido de cristales rotos fue como una explosión en el silencio de la noche. El sistema de alarma se encendió, con su agudo chillido hendiendo el aire. En el monitor, Marcus vio a Miller dirigir a la cámara una última mirada de odio, antes de desaparecer en la oscuridad. La policía llegó en menos de 5 minutos.
2 agentes a los que Marcus no reconoció. Eran profesionales y cautelosos, pero sus preguntas transmitían un matiz de sospecha. ¿Tiene alguna idea de quién pudo haber hecho esto, señor Thorne?, preguntó uno de ellos, iluminando con su linterna la ventana rota. Tengo una muy buena idea, dijo Marcus, con la voz tensa por la ira contenida. Les mostró las grabaciones de seguridad. Observaron el video granulado de su colega, con rostros impasibles. Se parece a él, admitió uno de ellos a regañadientes, pero la calidad no es muy buena. Su rostro está en la sombra. Podría ser cualquiera con una complexión similar. Fue el comienzo de la negación oficial. Ya estaban creando una negación plausible. Protegiendo a los suyos, incluso ante pruebas digitales. Tras la marcha de la policía, la adrenalina empezó a disminuir, reemplazada por una certeza fría y contundente. Miller había cruzado la línea. Ya no se trataba solo de una parada de tráfico corrupta o un informe falso. Miller había traído la violencia a su hogar, había amenazado la seguridad de su familia, había intentado intimidar a un fiscal federal. Creyó que era un acto de poder, una forma de asustar a Marcus para que se retractara, pero lo único que había conseguido era disipar cualquier duda que aún le quedara sobre lo que debía suceder. No habría acuerdos ni resoluciones discretas. Se había peleado con el hombre equivocado, y ahora Marcus iba a usar todo el peso aplastante del gobierno de Estados Unidos para acabar con ella. Miller creía que la oscuridad era su aliada, un lugar donde ocultar sus amenazas. Pero Marcus sabía que la oscuridad era donde los depredadores eran más vulnerables, justo antes de que se encendieran las luces. El laboratorio forense digital del FBI se encontraba en el sótano estéril y climatizado del edificio federal. Era un lugar donde los fantasmas digitales salían a la luz. Durante 3 días, un equipo de los mejores técnicos de la agencia trabajó en los servidores confiscados del Departamento de Policía de Oak Creek. No buscaban solo un archivo, creaban una imagen exacta de todo el sistema, una instantánea digital que les permitiría analizar cada kilobyte de datos, incluyendo los fragmentos de archivos eliminados. La técnica principal, una mujer llamada Anna Sharma, capaz de hacer sonar un teclado, llamó a Marcus al 4.º día. Lo encontramos, dijo con voz tranquila, pero con un matiz de emoción. O mejor dicho, lo reconstruimos. Marcus y Sarah se reunieron con ella en una sala de observación segura. El aire vibraba con el zumbido de potentes computadoras. En un gran monitor central, una pantalla negra mostraba un simple icono de archivo. El departamento no mentía del todo, explicó Anya, señalando líneas de código en una pantalla secundaria. Hubo un error de escritura de datos en la cámara corporal de Miller. El archivo de vídeo se corrompió durante el proceso de finalización, cuando la apagó. No se podía reproducir con el software estándar. Hizo una pausa, con una pequeña sonrisa triunfal en los labios. Pero corrompido no significa desaparecido. Los datos sin procesar seguían ahí, dispersos por la tarjeta de memoria. Cometieron un error crucial. Intentaron borrar el archivo dañado, pero eso solo marca los datos como sobrescritos. No hicieron un borrado profundo. Es como romper una carta en 100 pedazos y tirarla a la basura. Las piezas siguen ahí si sabes cómo recomponerlas. Hizo clic con el ratón. Nos llevó 72 horas de trabajo con los procesadores del laboratorio, ejecutando un algoritmo personalizado. Pero lo reconstruimos fotograma a fotograma. Hizo clic en el icono. El vídeo cobró vida. La primera imagen era del interior del coche patrulla de Miller. El audio era nítido. Mira a este payaso. La voz de Miller lo decía incluso antes de que detuviera a Marcus. La cámara apuntaba a través del parabrisas y mostraba la parte trasera del Aston Martin. Te apuesto $100 a que está corrupto o le pido una donación. La voz del agente Croft se oía desde el asiento del copiloto. Parece limpio, Mike. Es una matrícula nueva. Probablemente solo vive aquí. Nadie con esa pinta vive aquí. Se había burlado Miller. No sin ser rapero o traficante. Vamos a pescar.
Era la prueba irrefutable. Demostró la intención. Demostró que la detención fue un pretexto y tuvo motivos raciales desde el principio. El video continuó. Mostraba toda la detención exactamente como Marcus la recordaba. Su tono tranquilo y respetuoso, la creciente agresividad de Miller. La exigencia de un soborno quedó grabada con una claridad nítida. Una contribución a la asociación benéfica del policía podría disipar todo este malentendido. Y entonces llegó la agresión. La grabación era impactante desde la perspectiva de la cámara sobre el pecho de Miller. Mostraba a Marcus de pie con las manos visibles, sin hacer ningún gesto amenazante. Captó sus palabras. «Eres una vergüenza para tu placa. Te van a despedir». Entonces, la cámara se movió hacia adelante mientras Miller lanzaba el puñetazo. El espantoso golpe del impacto fue seguido por el tambaleo de Marcus hacia atrás. El video mostró sin lugar a dudas un ataque no provocado. Los últimos segundos captaron a Miller buscando sus esposas, con su voz gruñendo. «Está arrestado por agredir a un policía». Sarah observaba con el rostro sombrío. Al terminar el video, exhaló un suspiro largo y lento. «Dios mío, Marcus, está todo ahí. Cada mentira, cada violación. Esto es irrefutable». «Hay una cosa más», dijo Anya. Revisó los registros de acceso a los sistemas. Tras no poder borrar el archivo, lo trasladaron a una partición cifrada y segura del servidor, un sitio negro digital. Y miren quién autorizó la transferencia. En la pantalla había una firma digital y una marca de tiempo. La transferencia fue autorizada por el jefe Wallace, apenas horas después de que Marcus saliera de su oficina ese primer día. Él sabía, dijo Marcus, que la última pieza del rompecabezas encajaba. Wallace sabía que la grabación me exoneraría, así que les ayudó a ocultarlo. El muro azul de silencio llegaba hasta arriba. El fantasma de la máquina había regresado, y no solo iba a atormentar al agente Miller, iba a quemar toda la casa. El video era más que una simple prueba en un solo caso de agresión. Ahora, era la prueba de una conspiración, un encubrimiento multifacético que involucraba a agentes en la calle y al jefe en la oficina principal. Habían capturado la verdad en alta definición. Ahora era el momento de mostrarla al mundo. Con las imágenes recuperadas de la cámara corporal y la firma digital del jefe Wallace en el encubrimiento, Marcus tenía todo lo que necesitaba para una acusación federal. Pero antes de que pudiera proceder, el protocolo dictaba que debía tener la cortesía profesional de presentar sus hallazgos a la fiscalía local. Era una formalidad, una oportunidad para que el condado procesara a los suyos y salvara las apariencias. El caso recayó en el fiscal adjunto Henderson, un hombre con reputación de ser duro con la delincuencia y aún más duro con cualquiera que desafiara a la policía. Era un ávido político, con la mirada puesta en el puesto de fiscal de distrito en las próximas elecciones, y su carrera se había cimentado en el entusiasta apoyo al sindicato policial. La reunión tuvo lugar en la espaciosa oficina de Henderson, revestida de madera. Las paredes estaban cubiertas de placas y fotos de él estrechando la mano de policías sonrientes. Frank Donovan, el abogado del sindicato, también estaba presente. Con la misma petulancia de siempre, claramente creían que aún tenían la sartén por el mango. «Marcus, me alegra verte», comenzó Henderson, con un tono que destilaba falsa sinceridad. «Hemos revisado el archivo que nos enviaste. Es convincente, pero cada historia tiene dos caras». Marcus y Sarah estaban sentados frente a ellos, con una sola laptop sobre la mesa entre ellos. «Solo hay una cara de esta historia, Henderson», interrumpió Sarah con voz cortante. «Y la tenemos grabada». Henderson hizo un gesto de desdén con la mano. «El video puede ser engañoso. Ángulos. Contexto. El oficial Miller sostiene que sintió que su vida corría peligro. El testimonio jurado de un oficial condecorado tiene mucho peso en este condado. Su testimonio es perjurio», declaró Marcus con calma. «Y tenemos el video para probarlo», señaló la computadora portátil. «Me gustaría mostrarle lo que mi equipo forense recuperó de los servidores de su departamento de policía».
Abrió la laptop y reprodujo el video. La sala quedó en silencio. El único sonido era el audio de la grabación. La sonrisa ensayada de Henderson se desvaneció lentamente al escuchar los comentarios racistas de Miller antes de la parada. La expresión de suficiencia de Donovan se endureció al oír la descarada solicitud de soborno. Cuando el video mostró el puñetazo involuntario, Henderson se estremeció. La grabación terminó. El silencio en la sala era denso, sofocante. «Esto no cambia nada», dijo Donovan finalmente. Pero su voz carecía de la convicción de antes. «La grabación es inadmisible. Se obtuvo mediante una orden federal cuestionable. Es fruto del árbol venenoso. Haremos que lo desestimen». «Puedes intentarlo», dijo Sarah con una sonrisa segura. «Pero una orden federal basada en el testimonio jurado del gran jurado es lo más sólido que hay. No tienes ningún fundamento legal, Frank, y eres lo suficientemente buen abogado como para saberlo». Henderson, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Su futuro político estaba ligado al sindicato policial. Admitir que uno de los suyos era un criminal sería un suicidio político. Solo veía una salida: atacar la credibilidad de las pruebas y de la víctima. «Veo a un hombre beligerante amenazando el sustento de un oficial», dijo Henderson, con la voz endurecida al recuperar la compostura. «Veo a un fiscal usando el poder de su nuevo cargo para intimidar a las fuerzas del orden locales por una parada de tráfico rutinaria. Toda esta investigación, Marcus, parece un grave abuso de tu autoridad federal». Fue una táctica audaz y desesperada. Intentaba incriminar a Marcus como el villano, el poderoso agente federal que intimidaba al humilde policía de pueblo. «¿Entonces te niegas a presentar cargos?», preguntó Marcus, sabiendo ya la respuesta. «Correcto», anunció Henderson, poniéndose de pie para señalar el final de la reunión. «Mi oficina ha revisado las pruebas, incluyendo las grabaciones recuperadas, y hemos concluido que las acciones del agente Miller, aunque quizás no sean típicas, estaban justificadas dadas las circunstancias. No presentaremos cargos. De hecho, estamos considerando reabrir los cargos iniciales en su contra por amenazar a un agente». Sarah y Marcus se miraron. Esperaban resistencia, pero esto era una declaración de guerra. Henderson no solo se negaba a procesar, se unía activamente a la conspiración. Usaba su cargo como el último ladrillo del muro azul del silencio. «Estás cometiendo un grave error», dijo Marcus Henderson, en voz baja y amenazante, mientras cerraba la computadora portátil. Esta era su última oportunidad de estar del lado correcto de esto. Henderson simplemente se encogió de hombros. El lado correcto en este condado es el lado de la ley y el orden. Y eso significa apoyar a nuestra policía. «Ahora, si me disculpan, tengo una conferencia de prensa a la que asistir». Al salir del juzgado, pudieron ver las camionetas de noticias ya instaladas afuera. Henderson iba a adelantarse a la historia para pintar a Marcus como un fiscal corrupto con una venganza personal. Iba a usar el poder de su cargo y sus aliados en los medios para controlar la narrativa. «Va a mentir», dijo Sarah con la voz tensa por la furia. «Va a subirse a esas escaleras y decirle a toda la ciudad que el video muestra que agredía a un policía». «Sí, lo es», asintió Marcus, con una determinación sombría. Sacó su teléfono. «Y eso es exactamente lo que queremos que haga, porque mientras miente a las cámaras, les mostraremos la verdad». Marcó un número. «Soy Marcus Thorne. Te envío un archivo. Creo que el noticiero de la noche querrá verlo». Henderson estaba a punto de dar la actuación de su vida, sin saber que la verdadera historia estaba a punto de salir a la luz, y que lo enterraría. El fiscal adjunto Henderson estaba de pie en la escalinata del juzgado, con una serie de micrófonos apuntando a su rostro como un pelotón de fusilamiento. Proyectaba un aire de autoridad solemne, con el ceño fruncido por una preocupación fingida. Detrás de él, Frank Donovan y un puñado de funcionarios del sindicato policial, con rostro impasible, permanecieron de pie en señal de solidaridad. Esta tarde, mi oficina concluyó la revisión del desafortunado incidente que involucró al fiscal federal Marcus Thorne
y a un oficial condecorado del Departamento de Policía de Oak Creek, comenzó Henderson, con una voz que resonaba con una sinceridad practicada. Tras un examen exhaustivo de todas las pruebas, incluyendo un controvertido fragmento de vídeo, hemos determinado que no se presentarán cargos contra el agente Miller. Un murmullo recorrió la prensa reunida. Henderson levantó la mano para pedir silencio. La evidencia indica claramente que el oficial actuó apropiadamente para calmar una situación volátil y en rápido deterioro, iniciada por el propio señor Thorne. Todo este asunto representa un preocupante abuso del poder federal, y estamos explorando todas nuestras opciones legales, incluyendo la reincorporación de los cargos contra el señor Thorne por su comportamiento agresivo y amenazante. Fue una lección magistral de desvío y desinformación. Mentía con cara seria ante una docena de cámaras, seguro de que su versión de la historia sería la única que el público escucharía. Al fondo de la multitud, una joven y ambiciosa reportera de una filial local de noticias miró su teléfono. Acababa de llegar un correo electrónico. El asunto decía: la verdadera historia. Adjunto había un archivo de video. Sus ojos se abrieron de par en par al ver los primeros segundos. Rápidamente se conectó un auricular al teléfono. Su expresión pasó de la curiosidad a la sorpresa, y luego a la euforia profesional. Mientras Henderson seguía hablando, levantó la mano. Señor Henderson, ¿podría comentar sobre las imágenes que muestran al agente Miller usando un insulto racista y conspirando para extorsionar al señor Thorne, incluso antes de que iniciara la parada de tráfico? Henderson interrumpió la conversación. Parpadeó un momento, confundido. No tengo conocimiento de ninguna grabación de ese tipo. El video que revisamos muestra. Y puede explicar el audio en el que el agente Miller claramente solicita un soborno de $200, gritó otro reportero, quien acababa de recibir el mismo correo electrónico reenviado por su colega. Una oleada de notificaciones resonó entre la multitud mientras el archivo se compartía rápidamente de reportero a reportero. La narrativa que Henderson había construido con tanto cuidado se derrumbaba en tiempo real. Su rostro palideció. Donovan dio un paso al frente, intentando agarrar el micrófono. Esto es una emboscada. Esto se obtuvo ilegalmente, fuera de contexto. Pero era demasiado tarde. La presa había reventado. Para cuando Henderson y su séquito se retiraron apresuradamente al juzgado, el video ya se estaba subiendo a las páginas web y redes sociales de todos los canales de noticias de la ciudad. El efecto fue explosivo. El video se volvió viral en cuestión de una hora. Su cruda e innegable verdad desmintió todas las mentiras y la manipulación política. La gente no solo veía un video, estaba presenciando un crimen. Vieron el prejuicio calculado, la corrupción despreocupada, la violencia brutal e injustificada. El video de Miller diciendo con desdén: «Aquí no vive nadie con esa pinta», se convirtió en un meme. El audio de la exigencia de soborno se reprodujo en bucle en la radio. El impactante momento final del puñetazo se repitió a cámara lenta en el noticiero de la noche. La indignación pública fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales estallaron en una tormenta de furia. Los líderes de derechos civiles exigieron la renuncia inmediata de Henderson. La alcaldía se vio inundada de llamadas furiosas. La página de Facebook del Departamento de Policía de Oak Creek se llenó de miles de reseñas de una estrella y comentarios que exigían el despido de Miller. Lo que había sido una silenciosa batalla interna se había convertido en un escándalo público de gran magnitud. El muro azul del silencio, tan eficaz para contener secretos entre sus propias filas, era impotente ante la opinión pública. Habían intentado desacreditar a la víctima, pero el video había hecho que su testimonio fuera irreprochable. Habían intentado controlar la narrativa, pero la verdad ya era noticia mundial. El jefe Wallace, que se había escondido en su oficina, se vio obligado a emitir un comunicado anunciando que el agente Miller se encontraba de baja sin sueldo y que el FBI se había hecho cargo de la investigación. Fue un intento débil y desesperado por contener la hemorragia, pero la herida ya era mortal. En la oficina de Sarah, ella y Marcus vieron las consecuencias en media docena de pantallas.
Los presentadores de noticias que apenas unas horas antes habían estado informando sobre las mentiras de Henderson, ahora analizaban las imágenes con expertos legales. Pensó que podría salir del apuro mintiendo, dijo Sarah, meneando la cabeza con incredulidad. Subestimó el poder de la verdad. No contaba con que tuviéramos el coraje de usarlo, respondió Marcus. Sintió una profunda sensación de reivindicación, pero atenuada por la cruda realidad de lo que había costado llegar hasta aquí. Se había visto obligado a compartir su humillación con el mundo, a que su ataque se repitiera ante millones solo para obtener algo de la justicia que debería haberle correspondido desde el principio. La lucha estaba lejos de terminar, pero la situación había cambiado. Las mentiras habían sido expuestas. La conspiración, al descubierto. Ahora llegaba el gobierno federal y no tenían dónde esconderse. El video viral y el consiguiente revuelo público crearon una crisis política que ya no podía contenerse a nivel local. El Departamento de Justicia en Washington, que había estado monitoreando discretamente la investigación de Marcus, actuó con contundencia. Anunció una investigación formal sobre patrones o prácticas en el Departamento de Policía de Oak Creek. Una investigación exhaustiva de sus procedimientos de contratación, capacitación y disciplina. El gobierno federal ya no investigaba un solo incidente. Estaban poniendo a prueba toda la cultura del departamento. Para el oficial Miller, el mundo se encogió a una velocidad vertiginosa. El sindicato, viéndolo como una carga tóxica, comenzó a distanciarse. Las llamadas de Frank Donovan se hicieron menos frecuentes. Sus compañeros oficiales, que antes le daban palmaditas en la espalda, ahora evitaban su mirada. Era un paria. El hombre que había hecho recaer sobre todos ellos todo el peso del gobierno federal. El gran jurado federal, con el video y el testimonio de Croft, actuó con rapidez. Una a una, las figuras clave fueron citadas a declarar. El jefe Wallace, ante la evidencia de su participación en el encubrimiento, renunció a su cargo antes de ser obligado a declarar, poniendo fin a una carrera de 30 años en desgracia. Fiscal adjunto de distrito Henderson, con sus ambiciones políticas arruinadas, se vio obligado a recusarse de todos los casos que involucraban al Departamento de Policía. Fue objeto de una investigación del Colegio de Abogados del Estado por mala praxis. Luego vinieron los autos de acusación. Se hicieron públicos una fresca mañana de martes. Marcus compareció en una conferencia de prensa en el Tribunal Federal, no como víctima, sino como representante de la Fiscalía Federal. El fiscal federal David Henderson, su jefe, se encontraba en el podio. Tras una investigación exhaustiva y minuciosa por parte de un gran jurado federal, David anunció su voz seria y resuelta. El gobierno de Estados Unidos está presentando una acusación formal con múltiples cargos contra el oficial Michael Miller, del Departamento de Policía de Oak Creek. Los flashes de las cámaras capturaron el momento histórico. Los cargos incluyen privación de derechos bajo pretexto de la ley, manipulación de testigos y conspiración para obstruir la justicia. Además, acusamos al exjefe de policía Robert Wallace de conspiración para obstruir la justicia por su participación en la ocultación de pruebas en este caso. La noticia de las acusaciones fue noticia principal en todas partes. La imagen del oficial Miller, ya sin el uniforme que había deshonrado, siendo conducido esposado por alguaciles estadounidenses, recorrió todo el país. Su rostro, antes tan lleno de arrogancia petulante, ahora estaba pálido y con la mandíbula desencajada por la conmoción. Parecía un hombre que nunca creyó que enfrentaría las consecuencias de sus actos. Llamado Paseo de los Peregrinos, fue un momento de profunda catarsis para Marcus. No se trataba de venganza. Se trataba de que el sistema, por una vez, funcionara como debía. Se trataba de rendición de cuentas. El hombre que lo había esposado ahora también estaba esposado. No por quién era Marcus, sino por lo que Miller había hecho. La acusación causó una conmoción devastadora en la comunidad policial. Fue un mensaje claro de que el muro azul de silencio no era impenetrable, de que una placa no era un escudo contra el procesamiento federal.
El abogado del sindicato, Frank Donovan, intentó darle un giro a la narrativa una última vez, calificando la acusación de cacería de brujas con motivaciones políticas, pero sus palabras sonaron huecas. Las pruebas eran demasiado contundentes, la indignación pública, demasiado grande. Sarah presentó la demanda civil el mismo día que se hicieron públicos los cargos. Fue una obra maestra estratégica, que detallaba no solo la agresión de Marcus, sino todo el patrón de abuso y el posterior encubrimiento, citando las pruebas descubiertas por la investigación federal. La ciudad, ante una batalla legal costosa e imposible de ganar, manifestó de inmediato su deseo de llegar a un acuerdo. Marcus rechazó la sustancial oferta inicial. «No se trata de dinero», le dijo a Sarah. «Se trata de cambio. Cualquier acuerdo debe incluir un decreto de consentimiento, reformas exigidas por el gobierno federal, una revisión completa de sus políticas sobre el uso de la fuerza, capacitación sobre prejuicios y una nueva junta civil independiente de supervisión. Necesitamos asegurarnos de que esto no le vuelva a suceder a nadie más». Estaba usando su influencia no para beneficio personal, sino para una reforma sistémica. Estaba obligando a la ciudad a desmantelar el mismo sistema que había permitido que un hombre como Miller prosperara durante tanto tiempo. La batalla se había trasladado de la calle a la comisaría, de la comisaría al juzgado, y ahora se dirigía a un tribunal federal. Miller se había peleado con un hombre en una tarde soleada, creyendo que estaba atacando a la baja. Nunca se dio cuenta de que estaba atacando a toda la ley federal, y ahora estaba a punto de derrumbarse sobre él. El juicio del oficial Michael Miller no se celebró en el acogedor y familiar juzgado del condado, donde conocía a los jueces y fiscales. Se celebró en el imponente juzgado federal del centro, un lugar de frío mármol y solemne propósito. Era el territorio de Marcus Thorne. El caso de la fiscalía, presentado por un férreo fiscal adjunto, cuidadosamente seleccionado por la oficina de Marcus, fue metódico y devastador. Comenzaron con el oficial Croft, quien, como parte de su acuerdo con la fiscalía, testificó contra su excompañero. Expuso las motivaciones racistas, el intento de extorsión y la conspiración para presentar una denuncia falsa. Su testimonio presentó una imagen incriminatoria de un depredador uniformado. Pero el punto central del juicio fueron las imágenes de la cámara corporal. Se proyectaron en una pantalla gigante para que el jurado las viera. Los jurados, un sector diverso de la comunidad, observaron en silencio, atónitos. Vieron el desprecio burlón. Oyeron la exigencia de soborno y presenciaron el golpe brutal e injustificado. El video desmintió cada mentira, cada justificación que la defensa de Miller intentó construir. Fue el testigo silencioso e irrefutable el que no pudo ser interrogado. La defensa de Miller fue débil y desesperada. Su abogado intentó argumentar que las imágenes estaban fuera de contexto, que la calma de Marcus era una forma de agresión pasiva y que Miller era un oficial condecorado que sufría el inmenso estrés de su trabajo. En el estrado, Miller era una sombra de lo que era. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una actitud defensiva hosca y resentida. Bajo un intenso interrogatorio, su historia se desmoronó. No pudo explicar los comentarios racistas que había hecho antes de la parada. No pudo justificar el puñetazo contra un hombre que estaba inmóvil, con las manos a la vista. Quedó expuesto no como un héroe, sino como un abusador y un mentiroso. Marcus no fue llamado a declarar. La fiscalía decidió que su testimonio no era necesario. El video hablaba por sí solo, y querían que la atención se centrara en las acciones de Miller, no en la situación de Marcus. Asistía al juicio todos los días, sentado tranquilamente al fondo de la sala. Para él, era importante llevarlo a cabo. Dar testimonio del proceso de justicia que había puesto en marcha. Tras una semana de testimonios, el caso pasó al jurado. Deliberaron durante menos de 2 horas. La voz del secretario del tribunal sonó firme al leer el veredicto. Por el cargo de privación de derechos bajo pretexto de la ley, nosotros, el jurado, declaramos culpable al acusado, Michael Miller. Una exclamación de asombro recorrió la sala.
Miller se desplomó en su silla como si le hubieran dado un puñetazo. Por el cargo de conspiración para obstruir la justicia, declaramos al acusado culpable. Su rostro estaba pálido. Era un delincuente convicto. La sentencia se dictó un mes después. La jueza, una mujer severa con reputación de imparcial, miró a Miller desde el estrado. «Juraste cumplir la ley», dijo con la voz desencajada y llena de desprecio. «En cambio, te convertiste en la ley. Usted atacó a un ciudadano por el color de su piel y el coche que conducía. Abusó de su poder para su propia satisfacción y beneficio económico. Deshonró su placa, su departamento y la confianza pública. Este tribunal debe transmitir el mensaje de que tal conducta no será tolerada». Fue sentenciado a 5 años de prisión federal. Una sentencia que no era solo un castigo, sino una declaración de que el muro azul no estaba por encima de la ley. Unas semanas después, Marcus Thorne conducía su Aston Martin por la misma calle arbolada de Oak Creek. El sol se ponía, proyectando un cálido resplandor dorado sobre los cuidados jardines y las casas señoriales. La ventana rota de su casa había sido reemplazada hacía tiempo, y el sistema de alarma, mejorado. Entró en la entrada de su casa y apagó el motor. El repentino silencio se hizo profundo. El barrio parecía el mismo, pero para él había cambiado para siempre. La victoria no fue un momento de triunfo, sino de reflexión serena y sombría. Se había hecho justicia, pero la cicatriz persistía. Fue un recordatorio de lo frágil que es la paz, de lo rápido que los prejuicios pueden quebrantarla, y de lo duro que debe ser luchar por ella. Había ganado, pero la lucha misma le había arrebatado algo. Un pedazo de la fe que tenía en los sistemas que había jurado proteger. Su victoria había obligado a la ciudad a firmar un decreto histórico que exigía reformas radicales en el departamento de policía. Se contrató a un nuevo jefe, un reformador externo. La nueva Junta de Revisión Civil ya estaba atendiendo casos. El cambio se producía lenta y dolorosamente, pero se estaba produciendo. Salió del coche y caminó hacia la puerta de su casa. El peso del maletín en una mano era más pesado de lo habitual. Estaba lleno de nuevos casos, nuevas injusticias que combatir. Sabía que la batalla contra los Miller del mundo nunca terminaría del todo. La insignia que portaba no era un escudo, sino una confianza. El poder que ejercía no era un arma, sino una responsabilidad. Había recordado esa lección de la forma más brutal imaginable y la llevaría consigo cada día. La justicia no era un destino. Era un viaje, y el suyo apenas comenzaba. ¿Qué te pareció la forma en que Marcus usó el sistema para defenderse? ¿Alguna vez has presenciado una injusticia y has deseado poder hacer algo al respecto? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para leer más historias de justicia.